Hablamos de la acusación ahora de las EDES. Me acompaña esta noche Miguel Valerio. Hoy yo estoy rodeada de todos mis amigos. Eso parece que es muy bueno para un miércoles, mitad de la semana. Y quiero que Miguel, luego de darle la bienvenida, nos cuente cuáles fueron los hallazgos de esa investigación que se tradujo el día de ayer en una denuncia depositada en la Procuraduría General de la República. Miguel, buenas noches. Qué bueno que estás aquí conmigo. A la cámara, porque me están haciendo señas. Buenas noches, Yulisa. Bueno, mira, durante 8 meses se estuvo realizando una investigación exhaustiva en la sede, 8 meses, digamos, formales, porque desde que se tomó posesión de la sede, el licenciado Astacio obviamente tenía que ver qué recibía y empezó un levantamiento de la información en el orden administrativo. Cuando fue revisando en el mes de octubre, para ser exacto, encontró situaciones que ya escapaban del ámbito administrativo y pidió asesoría de abogados penalistas que analizáramos las evidencias. O sea, a partir de ahí, y el concepto será siempre utilizado, evidencia, no se trata aquí de una persecución hacia nadie, es un expediente con documentos y con evidencias. El señor Astacio pidió asesoría, se revisaron los documentos y efectivamente se le pidió en aquel momento que hiciera una denuncia y se dirigió a la Procuraduría General de la República y denunció el hecho delictivo, pero en aquel entonces lo que se sabía eran modalidades de situaciones fraudulentas. A partir de octubre se empezó una investigación mucho más intensa, depurada, que llega hasta el mes de diciembre, y en el mes de diciembre ya los hallazgos ya sí eran relevantes. Ahí empezamos a ver situaciones tan interesantes como utilizando maniobras fraudulentas, se burlaba la ley de compra y contrataciones. Me refiero, utilizaban, por ejemplo, el tema de compras y de modalidades de compras directas mediante la comparación de precios. Y bueno, esos son procesos para cuantías mínimas, es decir, en el año 2016-2017, según las evidencias y certificaciones que tenemos de compra y contratación del Estado, eran 3.600.000 pesos. Con esa modalidad se compraron más de 500 o 600 millones de pesos, con contratos de 80 millones, 70 millones, 60 millones, 40 millones. Y lo peor es que se encontraron memorándums de funcionarios de la sede diciendo que esa modalidad no se podía utilizar. O, por ejemplo, también encontramos situaciones tan interesantes como sociedades comerciales pertenecientes a una misma persona que licitaban una con la otra y obviamente quién ganaba, esas sociedades comerciales. Ya en ese momento la investigación se empezó a profundizar más, empezamos a analizar conduce, empezamos a analizar que entraba en lo conduce, observamos en muchos casos de que mercancía que ya se había entregado se repetía la entrega, situaciones que no eran necesarias se daban y ya la tapa que derramó el pomo fueron observaciones que ya habíamos realizado de que en un mismo mes, exactamente en un mismo mes, productos similares se vendían con una diferencia del 300% de precio. Eso ya era imposible. O a Edenorte, de Sur y Edeste, se le vendían productos totalmente sobrevaluados. El mismo producto. Entonces, cuando se pone ya el problema en una dimensión que era inmanejable para el administrador, que el Código Procesal Penal lo obliga a denunciar, esta no fue una denuncia graciosa, ni la querella que se puso graciosa, sino que el Código Procesal Penal, so pena de comprometer su patrimonio, lo obliga a querellarse y a denunciar y a reclamar la devolución del dinero. Fue cuando se hizo la famosa compra ya directa con Aclara, demostrando que el señor Montilla no era proveedor único ni directo de Aclara, y el ahorro al Estado fueron de 18 millones de dólares. Ante esa situación era impensable. 18 millones de dólares. 18 millones de dólares. Y en esa situación ya se interpuso la querella porque ya era algo inmanejable. Evidentemente, ante una situación comercial, porque hay que reconocer que estas son empresas públicas que se dedican al comercio de la luz, la administración decidió que no era prudente poner esa querella hasta que no realizara las compras y ajustes con Aclara porque se podría caer el servicio eléctrico. Quiero saber la responsabilidad que podrían tener en esto los administradores o gerentes generales de las sedes de Norte, de Sur y de Este y del vicepresidente de la CDEE. Mira, las evidencias, y volvemos a las evidencias, y está todo documentado. O sea, es una situación donde he visto ya que han tirado patada voladora, de que él no manejaba, sí manejaba todo lo que eran las licitaciones internacionales.
Y empecemos por el señor Bichara. En el caso del señor Bichara, licitó millones de dólares, estamos hablando de 58 millones de dólares, a proveedores que no era el señor Montilla, porque la licitación pública internacional, para que los oyentes y televidentes me vean, se tiene que realizar con personas que tienen una experiencia y un estado financiero que puedan calificar. Y el señor Montilla, por la misma evolución de sus empresas, hasta el año 2019 parece que no tenía esa capacidad. Ahora, ¿qué pasaba? Se le vendía a aquellos adjudicatarios, tenían que ir a comprar directo al señor Montilla. Y ahí aparecieron otra vez situaciones interesantes. A la compañía A y a la compañía B, adjudicataria del mismo proyecto, a una se le vendía con un 300% de diferencia y a la otra con un 100% de diferencia. Sobre un total, una sobrevaluación, en una de un 100% porque todo era sobrevaluado y en otra 300%. ¿Qué pasó que a uno le llamó la atención como investigador forense penal de muchos años de experiencia? ¿Por qué para el pago se exigía una certificación de que se le había comprado al señor Montilla? ¿Por qué el señor Montilla vendía con precios distintos el mismo producto a proveedores? Pero luego hubo una licitación directa que el señor Montilla no podía licitar en CDE. ¿Por qué? No por el tema de cuñado con el expresidente Danilo Medina, sino porque su hermana era la directora financiera de la CDE y por ende miembro del comité de compra y estuviera totalmente detenido. En el caso de la sede, ya las otras modalidades te lo había dicho. En el caso de que su cuñado también, concuñado o pariente, en el caso de León, era administrador de una de las sedes a las que él más le vendía. EDESTE. ¿Esto tiene algún tipo de contraposición en cuanto a lo que establece la ley de compras? Porque se dijo en el momento que nosotros hicimos la investigación de los pulpos eléctricos que como ellos no eran familiares directos, no había ningún tipo de conflicto para que se dieran esas operaciones. Mira, el grado de afinidad va a ser una de las discusiones jurídicas del tema. Nosotros lo estamos viendo en un sentido amplio, como entendemos que se tiene que ver la ley de compra y contrataciones, de que evidentemente considerar que un hermano del presidente o un cuñado del presidente de la República pueda venderle a cualquier dependencia del Estado es prácticamente abrir una piñata o una garata con puño. Nosotros partimos de que la Constitución del año 2010 dividió al jefe del Estado en jefe de la Administración Pública y jefe del Estado, con lo cual como jefe de la Administración Pública es el jefe de todos los funcionarios. Entonces resultaría imposible que el señor Montilla, con una relación de hermano de la ex primera dama, la señora Candida Montilla, podría venderle a cualquier dependencia del Estado. No obstante esa situación, efectivamente el señor de León tiene otra característica, que era cuñado también del señor Medina y esposo de la señora Magali Medina, y ahí también raramente, y no se sabe cómo, eso sí no te lo puedo explicar porque no podría caracterizarlo de una imprudencia porque ahí no había ninguna situación de excusa. En máximo uno puede decir, bueno, eso es tercer grado, cuarto grado, pero el señor Alexis Medina obviamente no podía vender y el señor Alexis Medina otra vez con los mismos señores, el señor Suriel, el señor Sarraz, el señor Huácal, operaban también en la sede, compitiendo con compañías con interpósita persona y por ende comprometiendo su responsabilidad penal. Todo el expediente son 300 páginas, más de 400 evidencias, y todo se refiere a evidencia. Aquí no nos vamos a referir personalmente a nadie, no es mi estilo. Leí el expediente ayer y parecía que había una especie de triangulación o pentangulación, porque una hermana estaba en Fomper, pero el otro hermano le vendía Fomper o recibía beneficios de Fomper. La ex primera dama recibía beneficios de Fomper, donde también estaba su hermana. Pero en la EDESTE estaba un cuñado, pero en la CDE había otra hermana. Una hermana de Montilla. De Montilla. El suplidor era Montilla en un lado, pero si te ibas a la otra institución que era la WERS, vendía entonces el otro hermano de los Montillas. O sea, era una especie de triangulación quíntuple. Mira, son situaciones que se tendrá que corregir en el futuro, pero efectivamente esas relaciones comerciales no se daban, como dijo el juez Vargas en su sentencia, con particulares. Eso hay que decirlo. Nosotros no estamos apoderados del caso de la WERS, solamente estamos apoderados del caso EDES. Entonces, si no están apoderados del caso de la WERS, solamente hay uno de los hermanos Montilla. No, porque Alexander Montilla hizo venta también, creo que a EDESTE. Sí, porque estamos hablando de más de, o sea, se analizaron más de
creo que 500, 600, 800 operaciones, o sea, fueron muchas operaciones y cada operación tenía mucho documento, mucha evidencia y resulta que parecía cuando uno leía los documentos que todo estaba perfecto. Porque si lo veo por encima... Sin investigar, sí. Sin investigar, sí. Cuando uno empieza a profundizar, por ejemplo, se daba cuenta de situaciones de que contratos ya cerrados se le hacían adenda. Y uno dice, pero este contrato se cerró y se liquidó porque una adenda. Pero adenda por 39%. Pero cuando iba escarbando más, porque evidentemente el funcionario que queda va a decir, yo lo dije. Dice, no, mire, yo entregué estos memos y el memo decía, claro, esto no se podía adendar porque ya se había finalizado y mucho menos por un 39%. O situaciones como que se entregaban materiales por adelantado y luego se hacían contratos o reconocimiento de deuda. Sí. O sea, son situaciones que yo, si fuera los señores Montilla y la contraparte, prácticamente estuviera sentado con el Ministerio Público declarándome culpable. Esa fuera mi consejo. O sea, que los pulpos eléctricos les toca dormir con ropa. Bueno, es una gran pregunta, porque ya es una decisión del Ministerio Público. En este rol de querellante y actor civil, el Estado simplemente, porque lo quiero decir muchas veces, no se trata de que Andrés Astacio tuvo un sueño con el señor Bichara ni con parte. No, se trata de que el Código Procesal Penal, y es bueno que los funcionarios lo entiendan, porque parece muchas veces que no lo entienden. Aquella persona que oculta un delito se hace cómplice inmediatamente. Es sencillo. Y si son recursos públicos, la ley de la Cámara de Cuentas y la Constitución dice que responde con su patrimonio de manera directa. Entonces, ¿quién controla la acción pública? El Ministerio Público. El Ministerio Público ahora empezará las indagatorias, porque este es un documento sujeto a evaluación. O sea, nosotros estamos diciendo nuestra versión del caso. Ahora el Ministerio Público... Falta la investigación. Claro, con el principio de objetividad dirá en su momento, mira, resulta que cuando estamos investigando se están desapareciendo pruebas o no encontramos pruebas que deberían estar en los archivos. Resulta que esta persona se va a fugar. O sea, hay diferentes criterios para una medida de coerción, pero quien lo decide es el Ministerio Público y ya ahí nosotros no mandamos porque sí queremos decir algo. El Ministerio Público es el titular de la acción pública y prácticamente el querellante y actor civil es accesorio, aunque podemos pedir diligencia e investigación, tenemos una participación activa en el proceso, pero la finalidad número uno es recuperar el dinero. Gracias, Miguel Valerio, abogado de las EDES y quien ha instrumentado el expediente investigativo que se ha depositado ayer en el Ministerio Público. No lo he instrumentado solo, estamos hablando de más de 50 o 60 abogados que trabajamos conjuntamente y 5 oficinas de abogados. Muy bien, muy noble de tu parte. Demasiada operación. Gracias, Miguel Valerio.